Apocalipsis capítulo 12, amén, desde el verso 7. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, yo mismo fui el director. El mensaje lo hemos titulado Las 5 batallas bíblicas. Las 5 batallas mundial bíblica, las 5 batallas mundial bíblicas, así hemos titulado el mensaje. 5 batallas las vamos a ir viendo por toda la Biblia, amén. La primera batalla no fue aquí en la tierra, la primera batalla fue en el cielo. ¿Qué le pudo ofrecer el diablo a aquellos ángeles allá para que se rebelaran contra Dios? ¿Ves? Entonces allá fue la primera batalla, ¿verdad? En el cielo. ¿Ves? Fue la primera batalla. ¿Qué le faltarían a esos ángeles? Nada. Mientras que usted y yo nos mantengamos en la palabra, no nos hace falta absolutamente nada. ¿Ves? Podríamos decir físicamente, bueno, nos falta esto, nos falta ropa, nos falta un vehículo, nos falta un avión, nos faltan muchas cosas. Pero con Dios no nos falta nada. ¿Ves? Es el diablo, ¿verdad? Que el diablo le hace creer a la humanidad que cada día le hace faltan cosas. Pero el Señor, dice Pablo, ¿verdad? Él suplirá todo lo que haga falta. ¿Ves? Y también Pablo, el primer mensajero, dice: con sustento y abrigo estemos contentos. Entonces, la primera batalla fue una batalla angelical, espiritual, ¿ves? Y fue en el cielo. De ahí vienen todas las otras batallas, ¿ves? O todas las otras guerras, ¿ves? Pero hemos titulado el mensaje Las 5 batallas mundiales bíblicas que han existido, ¿verdad? Y estas batallas también han traído los 2 ay, ¿no? Porque ya estamos en el tercer ay, tercera guerra mundial, en el comienzo del tercer ay. ¿Ve? Mateo 24:7 dice guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos en diferentes partes del mundo, ¿sí o no? Amén. Y eso es lo que se está viendo ahorita en la actualidad. Por eso el libro más antiguo es el libro más nuevo. Cada día se cumple la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. El libro más antiguo es la Biblia, pero amanece más vigente que el internet, que el WhatsApp, que YouTube, que Facebook, que Instagram, que TikTok, que cualquier panorama o periódico en el mundo, porque cada día permanece y se cumple más la palabra de Dios. Cada día amanece más vigente, cada día amanece más nuevo, cada día se cumple la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. De la palabra de Dios permanece para siempre y es eterna. Si el mundo la cree, gloria a Dios, y si el mundo no la cree, también gloria a Dios, porque se cumple la palabra de Dios. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa, ¿sí o no? Amén. Entonces, la primera batalla empezó en el cielo, y de ahí vienen todas las batallas y todas las guerras. Ya vamos a ir viendo qué es batalla y qué es guerra, qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa batalla? Dice: batalla significa combate, o una serie de combates de un ejército contra otro, de una armada contra otra armada, contra otra naval, ¿ves? Contra otro combate. Contienda, eso también significa contienda, lucha, pelea, eso significa batalla. Pelea, lucha, que se lleva a cabo a una guerra entre ejércitos o fuerzas armadas. ¿Cuál es el ejército más poderoso que existe? El ejército más poderoso que existe es el ejército de Dios. Amén. El ejército celestial, amén.
Allá en el cielo hubieron dos ejércitos. El ejército de Miguel, que representa a nuestro Señor Jesucristo, y el ejército del diablo, que era el mismo de Dios, pero él lo hizo. ¿Qué le predicó el diablo allá? ¿Verdad? ¿Qué le predicó el diablo a los ángeles? Que arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿Qué mensaje sería eso? Y estaban cerca de Dios. Entonces, en Mateo 24 dice, serán tan parecidos, ¿verdad? Que engañarán, si fuere posible aún, los escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados, porque los escogidos permanecen al lado de la palabra. Amén. Los escogidos permanecieron al lado de Miguel. ¿Ves? Amén. ¿Quién es Miguel? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ese es los escogidos. Permanecieron al lado de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? La palabra. Amén. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ves? Los escogidos o los elegidos desde antes de la fundación del mundo van a permanecer con la palabra. Por eso ellos no pueden ser engañados, porque el diablo no puede engañar la palabra. Amén. El diablo puede engañar las religiones en el mundo como las tiene actualmente. ¿Ves? Y pudo engañar en el cielo la tercera parte de los ángeles, que son potestades, principados, huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes, ¿sí o no? Entonces, pelea, lucha, significa batalla, que se lleva a combate, a una guerra entre ejércitos. El ejército más poderoso es el ejército de Dios. Hermano Raja, y la Biblia lo dice, en Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios serán estopa, en aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama, ¿sí o no? ¿Jehová de qué? De los ejércitos, amén. ¿Qué ejército tiene Dios hoy aquí en la tierra? La novia. La novia es un super ejército, una super raza. ¿Sabía usted eso? Dice Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como horno. Todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa en aquel día que vendrá. Lo abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Amén. Entonces Dios tiene un ejército celestial. Amén. El diablo también tiene su ejército. ¿Ves? El diablo tiene legiones de demonios. Por eso el hermano Braja predicó que estamos viviendo en el Edén de Satanás. ¿Ves? Este mundo es controlado por el diablo. Como dice en primera epístola de San Juan 5:19. El mundo entero está bajo al maligno, ¿sí o no? Amén. Lucas 4:4 le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, ¿sí o no? Entonces vamos a ver lo que significa, ¿verdad? Batalla, guerra. Está muy relacionada y dice, comparte sinónimo como combate, lucha, entrenamiento, contienda, pero guerra. Se refiere a un conflicto. Dice a un conflicto más amplio, prolongado, mientras que en una batalla es un enfrentamiento específico, ya a menudo decisivo. Dentro de esa guerra, dice, una guerra se compone de varias batallas. Entonces hemos titulado el mensaje las 5 batallas mundiales bíblicas. La primera sucedió en el cielo, y por eso Dios trajo a un profeta a la escena, ¿verdad? Y el hermano Braja predicó un mensaje que lo tituló la batalla jamás peleada. La batalla jamás peleada es en la mente. Ahí donde el diablo lleva todo al ser humano, en la mente, ¿verdad? Él habla ahí de David y Goliat. Ellos pelearon en el desierto. Del desierto también se refiere a la mente, ¿sí o no? Entonces, la batalla jamás peleada es en la mente. Y la primera batalla, batallas angelicales, pasaron a ser batallas humanas. Por eso Pablo dice en Efesios 6:12, ¿verdad? Que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos la primera batalla, ¿verdad? Fue en el cielo.
Y de ahí vienen todas las batallas y todas las guerras, vienen de esa primera batalla. La segunda batalla la tenemos aquí en la tierra. ¿Quién fue la segunda batalla? La segunda batalla comienza en Génesis. La primera batalla la tenemos en el cielo. La segunda batalla la tenemos en Génesis. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 4, versículo 3, amén. Génesis capítulo 4, versículo 3, dice: aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te han ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, no será enaltecido. Y si no hiciere el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. ¿Ve? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Y tenemos la segunda batalla, ¿verdad? La primera batalla en el cielo, Dios y el diablo, dos fuerzas, hermano Abraham, dice: hay dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza de Dios y la fuerza del diablo. Hay dos poderes, dicen: poder de Dios y el poder del diablo. Y estos vienen desde el cielo y pasan a la tierra, Caín y Abel. ¿Sí? Uno simiente de Dios y otra simiente del diablo. Abel, simiente de Dios. Caín, simiente del diablo, del maligno. Me repito, de San Juan 3:12 dice: no como Caín, que mató a su hermano, no como Caín, que era del maligno. ¿Ves? Entonces vemos que de estas dos batallas, ¿verdad? Viene de esta batalla en el cielo, ¿verdad? Siempre vienen dos ejércitos, siempre vienen dos príncipes, ¿ve? Vienen dos señores, vienen dos generales, vienen dos padres, vienen dos hijos, vienen dos caminos. Todo lo que es ambos espíritus son tan idénticos, ambos vienen del cielo, ambos se llaman Dios. Dios significa objeto de adoración, ¿verdad? En 2 Corintios 4:4, Pablo dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos. Ve en Mateo 7:13, ¿verdad? Dice: la puerta angosta, camino angosto es nuestro Señor Jesucristo. El camino ancho es el diablo. La puerta angosta es nuestro Señor Jesucristo. La puerta ancha es el diablo. Cada día se hace más ancha, ¿sí o no? Entonces vemos que la segunda batalla, ¿verdad? Vienen de la primera batalla, que es el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Y vemos que de ahí sale una simiente que era Caín, que era del diablo, y mata a Abel. Por eso en San Juan 10:10, ¿verdad? Dice: el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y esta primera batalla trae la segunda batalla, que fue en Génesis. Génesis significa principio, origen, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género, ¿sí o no? Y en Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice: mete todas agudas porque las uvas están maduras. Amén. Entonces estas dos batallas vienen del cielo y del cielo pasan a Génesis. Ve, Caín y Abel son batallas. Ve, y ambos eran cristianos, ambos creían al mismo Dios, ambos iban a la misma iglesia. ¿Qué hizo la diferencia? La revelación. Abel no tenía una Biblia como nosotros, y Caín tampoco, no, porque no existía, no había letra, no había escuela. En Génesis no había entrado el pecado, ¿verdad? Cuando Génesis es la creación original, pero después del pecado,
Dios le pone fecha, establece la fecha al hombre, entra la muerte. Caín y Abel ya venían con sentencia de muerte. Como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Porque ya todo hombre y toda mujer nace con sentencia de muerte, ¿sí o no? Entonces, esta batalla Caín y Abel era la misma batalla del cielo, pero ya era terrenal. Ya batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas, que continúan hoy en la tierra todavía estas batallas, ¿sí o no? Entonces, ambos eran, como le dije, ambos eran Dios, ambos eran camino, ambos eran ángeles, ambos eran hijos, porque Isaías 14:12 dice, oh lucero, hijo de la mañana. Ambos eran hijos, ambos son luceros. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero? Nuestro Señor Jesucristo. El diablo es una estrella. Génesis 9:2 dice que cayó una estrella del cielo. ¿Quién era ese? El diablo. Jesucristo también es una estrella. Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel a raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí o no? Entonces, esta batalla, ¿verdad? Del cielo pasaron a Génesis, Caín y Abel. ¿Ve? Y ahí continúa la batalla. Caín mata a su hermano Abel. Ambos eran religiosos, ambos iban a la misma iglesia, ambos. ¿Qué hizo la diferencia? La revelación. Lo único que Abel, ¿verdad?, tenía revelación. Y eso es la que hace la diferencia con un hijo de Dios. La revelación, la misma que hizo con Abel. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ambos creían a Dios. Ambos llevaban un altar. ¿Ve? Ambos iban a la misma iglesia. Lo que es que no tenían Biblia, no existía la letra cuando Caín y Abel, no se podía aplicar, aplicar el San Juan 39, San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque ellos no tenían Biblia, no tenían pergamino, no existían las escuelas, no existían los bomberos. Cuando Caín y Abel todavía eso no se podía aplicar, pero ¿qué hizo la diferencia? La revelación. Hebreos 11:4 dice que por fe Caín ofreció más excelente sacrificio, perdón, Dios reprenda al diablo. Dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿sí o no? Por fe, ¿qué fe? Revelación. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin revelación es imposible agradar a Dios. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice, el apóstol Pablo dice, el evangelio en Gálatas 1:11-12 dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, fe es revelación. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:25-26, Él dijo, te alabo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tus pequeñitos. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Entonces, Abel no tuvo una Biblia, no tuvo pergamino. ¿Ve? Abel no fue a la mejor escuela para que lo educaran, a la mejor teología, nada de eso. Abel fue por revelación. Y por lo tanto, todos los hijos de Dios, la diferencia la hace es la revelación. En la mayoría del mundo creen que hay un Dios trino, un Dios, un solo Dios con tres manifestaciones, tres atributos, tres aposentos. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Amén. Es un solo Dios con tres manifestaciones, tres atributos, tres aposentos. ¿Ve? Mateo 28:19 él dijo, ir a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 2:38, Pedro sabía cuál era ese nombre, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Nombre que es sobre todo nombre es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:38, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Amén. Entonces la batalla, la segunda batalla, ¿verdad? La primera batalla fue en el cielo. ¿Qué le pudo haber ofrecido el diablo a los ángeles? ¿Qué le podía haber faltado? Nada. Con Dios no nos falta nada. Nos puede faltar muchas cosas materiales, pero con Dios estamos completos. Amén. Con Dios estamos completos. No nos falta nada. No, si te falta, no tienes carro, no tienes casa, no tienes, ni importa. Yo con Dios soy rico. Somos ricos en Cristo. Amén. ¿Quién era más rico, Lázaro o el rico que tenía los bienes materiales? ¿Ah? Lázaro era más rico, porque cuando Lázaro murió descendieron ¿qué? Los ángeles. Lucas 16, verso 19. Lázaro y el rico. Pero cuando Lázaro muere, ¿verdad? Descienden 4 ángeles. ¿Y a dónde despertó el rico? En el infierno. Mano Abraham, en el mensaje dejándolo todo, dice, ese joven rico era el rico que despertó en el infierno, ¿sí o no? Y ambos eran cristianos. Pero uno era del evangelio de la prosperidad y el otro era del evangelio de uno era de la palabra y el otro era del evangelio de la prosperidad, ¿sí o no? Porque era rico, pero era rico en bienes materiales, no en bienes espirituales. Amén. Ahora Lázaro era pobre, pero era rico en bienes materiales, en bienes espirituales. Amén. Entonces ahí están las batallas, las 5 batallas mundiales bíblicas. Tenemos 2, ¿verdad? Tenemos la primera en el cielo, Apocalipsis 12, 7 al 9. Tenemos la segunda en Génesis 4, 8, Caín y Abel. Siguen estas 2 descendencias, pues ya sabemos que eso es mentira, que Eva se comió una manzana, el pecado original o el sexo. Sabemos que en el mundo hay 2 corrientes humanas, hijo de Dios, hijo del diablo. ¿Ve? El trigo y la cizaña, Mateo 13, 24. ¿Sí o no? Ambos se alimentan del mismo sol, de la misma tierra, de la misma agua, pero uno es trigo y el otro es cizaña. ¿Sí o no? Entonces, ahí está la segunda batalla, ¿verdad? Fue aquí en la tierra. Dos hermanastros, no eran hermanos, eran hermanastros, ¿verdad? Uno era simiente de Dios a través de Adán y el otro era simiente del diablo, que era Caín, ¿ves? A través de la serpiente. La serpiente no es el ofidio ese que llamamos culebra, la serpiente era un hombre, lo único que no tenía era alma, ¿sí o no? Entonces ahí está la segunda batalla, la tercera batalla, ¿verdad? Aquí en la tierra. La tercera batalla aquí en la tierra que continúa Caín y Abel, pero después no era Caín y Abel. Lucas capítulo 4, desde el verso 1, amén. Fue la tercera batalla aquí en la tierra. ¿Quién fue la tercera batalla? Jesús y el diablo. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Amén. Ya sabemos que Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios se creó un cuerpo, ese cuerpo se llamó Jesús. Amén. Y después que Dios vino a morar en ese cuerpo se llamó Jesucristo. Cristo significa ungido. Por eso en Mateo 24 dice, habrán falsos Cristos, falsos ungidos, ¿sí o no? Pero Jesús era el tabernáculo. San Juan 2:19. Destruiré este templo y en 3 días lo restauraré. ¿Sí o no? Hablaba de su cuerpo, no del templo de 46 años que hizo Salomón. Entonces vemos que Dios, ¿verdad? Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no fin, porque Dios es un espíritu. Amén. Y Dios es el creador de todas las cosas. ¿Ve? Y aquí vemos que Jesús fue tentado no como Dios, Él fue tentado como hombre. Amén. Él no venció como Dios, Él venció como hombre. Amén. Entonces, vemos que el diablo le tenta, ¿verdad? Al verso 4, Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Le citó Deuteronomio 8:3. ¿Ve? Jesús no brincó, no saltó, no habló en lengua, nada de eso. Jesús le dijo, escrito está. ¿Ve? Y aquí Él nos enseña cómo derrotar al diablo. ¿Cómo se derrota al diablo? Con la palabra. El diablo no se derrota ni con brinco, ni con saltos, ni con emociones, ni con religión, nada de eso.
Jesús no dijo de eso. Jesús dijo, escrito está, le citó la Biblia, ¿sí o no? Entonces aquí vemos la tercera batalla, ¿verdad? La tercera batalla en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo y el diablo. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y él le dijo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Sí o no? Entonces, aquí está el error, que muchos cristianos creen que el diablo no conoce la Biblia. El diablo era la mano derecha. Dios era el presidente, el diablo era el vicepresidente. El diablo era la mano derecha de Dios, ¿sí o no? Entonces, el diablo, ¿verdad?, le dijo, antes de conocer la Biblia, Jesús le citó Deuteronomio 6:13. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pernáculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no te tropiece con tu piel en piedra. El diablo le citó el Salmo 91, versos 11 y 12. Amén. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Ahí está la tercera batalla, Dios y el diablo. La primera fue en el cielo, ¿ves? El diablo y el arcángel Miguel, pero ya sabemos que el arcángel Miguel es figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Caín y Abel, la segunda, y la tercera vuelve otra vez, pero en un cuerpo Dios, morando en un cuerpo, en un tabernáculo, ¿verdad? Dios como hombre, Dios no lo vence como Dios, Dios lo vence como hombre. Dios no lo vence como, Dios no fue tentado, Él no fue tentado como Dios, porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado. ¿Ve? El diablo lo tienta como hombre. ¿Ve? Y Él no vence como Dios, Él vence como hombre. ¿Para qué? Para darle ejemplo a usted y a mí. ¿Ve? De cómo podemos derrotar al diablo. El diablo se derrota con escrito está. ¿Sí o no? Escrito está. Amén. Entonces ahí estaba el Dios de la gloria en simplicidad y en humildad. No dando brinco, no saltando, no gritando, nada de eso. Él le dijo, fue escrito está. Ahora el diablo conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no para llevarlo al cielo, sino para llevarlo al infierno. Le tuerce las escrituras, ¿sí o no? ¿Para qué? Para llevarnos al infierno, que eso es lo que hacen las religiones. ¿Ve? La torció allá en el cielo a los ángeles que cayeron, se la torció Caín allá en Génesis, y el diablo se la estaba torciendo al mismo Dios de la gloria. Dios hecho carne, ¿sí o no? Dios morando en un tabernáculo, en un cuerpo. Hebreos 10:5. Dios se apropió un cuerpo, porque Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Amén. Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Amén. Debemos amar a ese Dios que permite las guerras en la tierra, ¿sí o no? El Dios que permite las hambrunas. Amamos a ese Dios que sana a uno y a otro deja multitud enferma. Amamos a ese Dios que a unos alimenta y a otros mueren de hambruna. Amamos a Dios que en una parte hay paz y en otra parte hay guerra. Tenemos que amarlo porque Él es soberano y Él hace como Él quiera. Amén, porque eres Dios. Amén. Entonces ahí está la tercera batalla mundial bíblica. ¿Ves? La tercera batalla mundial bíblica. Eso es lo que estamos viendo. Por eso el mensaje lo hemos titulado las 5 batallas mundiales bíblicas. Y de aquí, de la primera batalla que fue en el cielo, viene la segunda batalla que fue en Génesis. La tercera batalla es a la mitad de la Biblia, el mismo Dios contra el diablo. ¿Ves? Ambos se citan la Biblia, ambos conocen la Biblia, ambos son Dios, ambos son padres, ¿sí o no? Si no, ¿para qué leemos el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad. En el cielo, ¿cómo?
en la tierra. ¿Ve que el diablo nada más cambia ahí y dice, en la tierra como en el cielo? Ese no es el bíblico. El bíblico es en el cielo como en la tierra. Y danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay muchos hermanos que leen el Padre Nuestro católico. El diablo le mete esa puntica ahí nada más y dice, hágase su voluntad en la tierra. Que el diablo no le va a quitar la palabra. El diablo allá en Génesis le predicó 99.99 de verdad a Adán, porque ambos se llamaban Adán. Génesis 5.2 dice que ambos se llamaban Adán. Después de la caída es que ella se llama Eva, ¿sí o no? Ella se llamaba Adán también. Le predicó 99.99 verdad, le quitó una sola palabrita. Y así hace el diablo con el Padre Nuestro. Muchos llamados cristianos leen el Padre Nuestro católico. Dios sabe que es en ignorancia por a veces, ¿no? Si no son porfiados, porque hay muchos que dicen, no, eso es igual, en el cielo como en la tierra y en la tierra como en el cielo. No. El Dios de este mundo es lo que vamos a leer ahorita, ¿verdad? Dijo, todos estos reinos te daré, porque a mí me han sido dados, ¿sí o no? ¿Quién es el Dios de esta edad perversa? El diablo. ¿Quién es el Edén de Satanás de este tiempo? El diablo. El diablo es el que le hace ver y es el tiempo más peligroso. Así lo dijo Dios a través del hermano Abraham en el mensaje del Edén de Satanás. Que el tiempo más peligroso es este tiempo del fin, que el diablo le hace creer a muchos cristianos que van al cielo cuando en realidad van al infierno. Y cuando usted y yo partimos, ¿verdad? El diablo, ahí va el abogado acusador que es el diablo, y va el abogado defensor que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el diablo también va a pelear su alma, ¿ves? Porque el diablo va a decir, este era esto, este cometió este error, este dijo mentira, este hizo esto, siendo aún cristiano, ¿ves? ¿Sí o no? Entonces el diablo va a pelear, ¿ves? Porque todavía nosotros cometemos errores, ¿sí o no? Como seres humanos nos giramos, ¿sí o no? Tenemos problemas todavía en esta carne, por eso Pablo dice en Romanos 7:18, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, porque hay una ley en mi miembro que se revela contra mí, que es la ley del pecado. Pablo dice, es decir, en mí no mora el bien, sino el mal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque hay una ley que se revela contra mí, ¿sí o no? Que es la ley del pecado, ¿sí o no? Entonces, ahí estaba la tercera batalla mundial bíblica. En el cielo, Génesis, y a la mitad de la Biblia hay otra batalla. ¿Ve? El Señor, Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. ¿Ve? Pero Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo, ¿sí o no? Amén. María le alquiló el vientre a Dios. María le alquila el vientre a Dios y Dios se hace un... María no puso cromosoma, no puso óvulo, nada de eso. María le alquiló el vientre a Dios. Dios hizo un cuerpo, un tabernáculo. ¿Ve? Y Dios vino a morar en ese cuerpo, en ese tabernáculo. Amén. Entonces, por eso los escribas, los fariseos, los saduceos, en San Juan 10:33 le dijeron, te vamos a apedrear. Porque tú siendo hombre te haces Dios. No era rebelde, siendo Dios se hizo hombre, ¿sí o no? Hebreos 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Para poder Dios redimir, para ser nuestro pariente redentor, ¿verdad? Para podernos Dios redimir, para ser nuestro pariente redentor, ¿ve? Dios se tuvo que apropiar un cuerpo, un tabernáculo. No es que es un Dios dual, ni es un Dios trino, no, es un solo Dios con tres manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, ¿sí o no? Entonces, las 5 batallas mundiales bíblicamente, tenemos una en el cielo, Apocalipsis 12:7, tenemos una en Génesis 4:3 al 8, tenemos la tercera en Lucas 4:1 y Mateo 4:4 también, ¿ves? Entonces ahí están, ¿verdad? El Dios de la gloria no fue tentado como Dios, Él fue tentado como hombre. Él no venció como Dios, Él venció como hombre. Escrito está, ¿sí o no? Si el Señor fue tentado con 40 días de ayuno, imagínense, si no había comido, ¿qué quedará para usted y para mí? ¿Cuántas tentaciones? Pero la tentación no es tentación hasta que no caigamos.
Porque pueden ver de miles de tentaciones, pero si usted no cae, no es tentación. Amén. Entonces, vamos a la cuarta batalla aquí en la tierra, ¿verdad? Apocalipsis 16. Esa es la cuarta batalla mundial bíblicamente aquí en la tierra. ¿Cuál es esa batalla? Armagedón. Apocalipsis 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Quién nos está reuniendo? ¿Qué estamos viendo ahorita? La reunión. ¿Ve? Nación contra nación, reino contra reino. ¿Contra quién van a ir a pelear? Contra Israel. Allá en Israel va a ser la cuarta batalla mundial bíblicamente. La cuarta batalla mundial bíblicamente es Armagedón, ¿verdad? Si leemos el verso Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señal y van a los reyes de la tierra y en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día, el día de Dios, el Todopoderoso. Amén. Del Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurados los que velan y guardan la ropa, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Entonces, esta es la cuarta batalla que se está desarrollando ahorita, que es el tercer ay. La cuarta batalla es el tercer ay, que es la tercera guerra mundial. Amén. Es la tercera guerra mundial. Ya hemos tenido 2 ay. Primera guerra mundial, 1914 a 1918. Segundo ay, 1939 a 1945, ¿verdad? Y Apocalipsis 11:14 dice: aquí el primer ay y el segundo ay ya pasó. Y aquí pronto el tercer ay, ¿sí o no? ¿Qué es esto que se está desarrollando? Ve, bíblicamente, ¿verdad? La cuarta batalla, ¿verdad? Que es Armagedón. Que todas las naciones irán en contra de Israel. Todas las naciones. Aún Estados Unidos le da la espalda a Israel. ¿Ve? Entonces, ¿quién las está reuniendo? Jezabel. Ya sabemos que Jezabel es la iglesia católica romana. ¿Ve? No que Acán es Estados Unidos, Jehú es Rusia, amén. Eliseo la novia, amén. Entonces, a Hebreos 10:1 dice: la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, amén. Entonces, las 5 batallas, ¿verdad? Vemos la que ya el tercer ay, que es la cuarta batalla, bíblicamente, ¿verdad? Que son batallas que ya hemos venido mostrando desde Génesis hasta Apocalipsis, que ya está para suceder la cuarta batalla, que es el tercer ay. Es la cuarta batalla, pero también es el tercer ay, tercera guerra mundial, ¿sí o no? Entonces, Dios ha traído, ¿verdad? Para nosotros los gentiles en estos 2000 años, Dios ha traído 7 mensajeros. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, de ese después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606, Apocalipsis 2:12. Apocalipsis 2:18, 312 al 606, Colombo. Apocalipsis 2:18, Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿sí o no? Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, que fue Colombo. 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley. Y Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia a la Odisea, William Mario Branja, ¿sí o no? 7 ángeles. 7 ángeles para nosotros los gentiles en estos 2000 años. El cuarto Elías para nosotros los gentiles. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita, cerró los cielos por 3 años y medio.
Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo, la segunda vez que vino sobre la tierra. La tercera vez que vino sobre la tierra, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién fue ese? William Mario Branham. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Ezequiel 33:1. Hijo de hombre eran los profetas. Amén. Por eso que la novia está edificada sobre Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces ahí están, ¿verdad? Estos dos ejércitos vienen desde el cielo. Después a Génesis, dije Génesis a la mitad de la Biblia, Jesucristo y el diablo, y vemos la cuarta batalla que es Armagedón. La cuarta batalla que las naciones se están reuniendo para atacar ¿a quién? A Israel. ¿Quién está reuniendo a las naciones? Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La Iglesia Católica Romana. ¿Ve? ¿Quién es Can? Estados Unidos. ¿Quién es Ebu Rusi? ¿Quién es Eliseo? La novia. Amén. Entonces ahí está las 5 batallas mundiales bíblicamente. Amén. Entonces vemos que en estos 2000 años Dios ha traído 7 mensajeros, Dios ha traído el cuarto Elí, Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Y Dios ha revelado todos los misterios. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Todos los misterios de Génesis hasta Apocalipsis fueron revelados. Amén. Para un pueblo con percepción profética. Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mateo 10:41. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. Amén. Proverbio 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Segunda de Crónica 20:20. Josafat dijo: crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Amén. Entonces la Biblia es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí o no? Entonces vemos esta batalla, ¿verdad? Se han venido desarrollando en estos 2000 años. ¿Ve? Desde Génesis hasta Apocalipsis, y vemos el engaño que es el caballo blanco, Apocalipsis 6:2. Ven y mira aquí un caballo blanco, engaño mundial, religión mundial. Apocalipsis 6:3. Ven y mira aquí un caballo mermejo. Caballo mermejo significa rojo. Política y persecución. Apocalipsis 6:5. Ven y mire aquí un caballo negro. Economía mundial. ¿Qué causa muerte? El engaño. Primer sello. ¿Qué causa muerte? Política. ¿Qué causa muerte? Economía mundial. Pero no se le llama ni caballo blanco, ni caballo rojo, ni caballo negro. Se le llama hoy muerte. Apocalipsis 6:8 dice: ven y mire aquí un caballo amarillo. Ve, un caballo amarillo, y se le puso por nombre muerte. Ya hoy no se le dice engaño mundial o religión mundial, no se le dice política mundial, no se le dice economía mundial, se le dice muerte. Estos 3 caballos, dice el hermano Branham, pasan al cuarto caballo. ¿Ve? Y en estos 4 caballos, ¿verdad? Que se refiere a la muerte. El quinto caballo, las almas bajo el altar, Apocalipsis 6:9, es para los judíos, y el sexto sello, que es Apocalipsis 6:12, el gran terremoto, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, velado en 2 profetas, en Moisés y en Elías. Amén. Dios lidia con Israel como nación. Dios tiene 2000 años lidiando. Dios recoge a Israel en estos 2000 años, o sea, 6:2. Después de 2 días le daré vida. Amén. Amén. Isaías 66:8. Dice: en un día nacerá una nación. Después de Israel, esparcido por todas las naciones. Después de 2000 años, Dios lo recoge, pero como dice Segunda de Pedro 3:8, que para un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día, ¿sí o no? Y el Salmo 94 dice: para Dios 1000 años es como el día de ayer que pasó, ¿sí o no? Entonces no estamos hablando de un día literal, no estamos hablando de un día espiritual. Amén. Y de un día de 1000 años. El hombre no ha durado un día en la tierra. Simbólicamente no, porque el hombre, el que tuvo cerquita de duró un día fue Matusalén, y duró 969
años. El hombre más longevo es más viejo del mundo, es Matusalén, tiene récord. Récord lo tiene Matusalén, después Taré y después Adán, ¿sí o no? Entonces, las 5 batallas mundiales, ¿verdad? Eso es lo que se está viendo hoy, ya se están reuniendo para la 4ª batalla espiritual, ¿verdad? Que es Armagedón. Las naciones van a ir contra Israel y eso es lo que se está preparando ahorita. ¿Ves? Nación, ¿verdad? Contra nación, y vemos los caballos cabalgando cada día más. Ahora, el 7º sello para nosotros es Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. ¿Un librito como? Un librito abierto, ¿sí o no? Todos los misterios fueron revelados. Isaías fue el profeta, pero María fue la profecía. Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién dijo eso? El profeta Isaías. ¿Pero quién fue la profecía? María. Osea fue el profeta, pero ¿quién era la profecía? Israel. Moisés fue el profeta, pero ¿quién era la profecía? Israel. Abraham fue el profeta, pero ¿quién era la profecía? Sara. ¿Sí o no? Isaac fue el profeta, pero ¿quién era la profecía? Rebeca. ¿Y entonces eran qué? ¿Figura de quién? De la novia. Amén. Hermano Abraham fue el profeta, pero la novia es la profecía. Siempre se ve el profeta, pero no se ve la profecía. Amén. Por eso el hermano Abraham decía, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si él es el verbo, la novia es la palabra. Y el verbo y la palabra son lo mismo. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ahí está el Israel natural, ¿verdad? El único país que siembra papa, tomate, cebolla, flores en un desierto se llama Israel. El único país que ha inventado una máquina que fabrica agua potable en el desierto se llama Israel. El único país que está sacando sangre del ser humano y está fabricándole corazones al mismo ser humano se llama Israel. ¿Cómo ha avanzado el Israel natural? ¿Qué es el Israel espiritual? El hermano Braja dice, Lutero representó la carreta, Wesley representó el vehículo, los pentecostales representaron el avión, pero la novia representa el astronauta. Amén. Efesios 1:3, estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿sí o no? El cuerpo de Cristo, el hermano Braja dice, representando el cuerpo, Lutero representa los pies, dice. Wesley, la mano, los pentecostales la boca, pero la novia representa la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, amén. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? Entonces, las 5 batallas mundiales, la primera batalla fue en el cielo, 2 poderes, 2 generales, 2 padres. El diablo también es un padre. San Juan 8:44, Jesús le dijo a los escribas, a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo es un padre, el diablo es un hijo, el diablo es una estrella, el diablo es un camino. Todo lo que Jesús es, el diablo lo es, pero perversión, porque el camino que nos lleva al cielo es Jesucristo. San Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero el camino que lleva al infierno es el diablo. La puerta que nos lleva al cielo es Cristo, pero la puerta que lleva al infierno es el diablo. ¿Sí o no? Y dice, y muchos son los que entran por ella, multitudes. Amén. Porque el diablo también es un religioso y el diablo dice que es cristiano. ¿Sí o no? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse la mano sobre el enfermo en tu nombre y sanaron. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué Dios no los conoció? Porque ellos no conocieron la palabra. Y usted y yo, si no conocemos a Dios como lo conoció Abel, no somos salvos, porque Abel lo conoció fue por revelación. Conocer a Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. No es porque usted venga a la iglesia, el hermano Braja dice, la iglesia nos salva, pero no deje de congregarse, amén. Está en Hebreos 10:25, dice, no dejáis de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿sí o no? La iglesia nos salva, pero usted no debe dejarse de congregar, porque la palabra dice, no dejéis de congregar. Porque el hermano Braja dice que la iglesia no salva, porque ninguna iglesia salva, el que sabe es Cristo. El que sana es Cristo. El que transforma es Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Amén. Entonces el diablo ha pervertido la palabra, ha torcido la palabra, ¿no? Porque el diablo que es una mentira, dice el hermano Braja, una mentira es una verdad pervertida. ¿Qué predica el diablo? Una verdad, pero una verdad pervertida. La misma que predicó en el cielo, la que le predicó a Génesis y la que le quiso predicar al mismo Dios de la gloria.
en la tercera batalla, ¿sí o no? ¿Ve? El diablo cita la Biblia. ¿Ve? Él cita la Biblia. Debemos de saber eso los cristianos, que el diablo conoce la Biblia. ¿Sí? Al hermano Braga, no sé, yo dice, al hermano Braga agarra dos versículos. Hay un versículo que dice, Judas fue y se ahorcó. Así lo dice la Biblia, ¿no? Creo que está en Mateo 27, Judas fue y se ahorcó. Y el hermano Braga busca otra escritura y dice, ve tú y haz lo mismo. Dice, veo que la Biblia cualquiera le da interpretación. Cualquiera hace que otra persona vaya y se ahorca como Judas, porque dice, mira, aquí Judas dice, ve, Judas fue y se ahorcó. Mira, y aquí dice, ve tú y haz lo mismo. Esa persona, si no tiene conocimiento de la palabra, va y se ahorca y quiere que va para el cielo. Que se ahorcó es Judas, ¿sí o no? Pues el diablo vino a optar, a matar y a destruir. San Juan 10:10. Y en el mismo versículo dice el Señor, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí o no? Entonces, ahí está la cuarta batalla. Armagedón, Apocalipsis 16:16. ¿Ves? Ahí está la cuarta batalla. Y la quinta batalla tenemos el milenio, ¿verdad? De este lado, después del milenio, hay otra batalla que es la quinta batalla. Después del milenio, el diablo es suelto. Apocalipsis 20, el diablo es atado por 1000 años. No es que lo van a amarrar con cadena como uno se imagina, ¿verdad? Dice, no, Dios ata al diablo por 1000 años, no. Dios le prohíbe que no haga pero absolutamente nada, está atado. Pues. Nada más creemos que atar a una persona es con cadena, no. Hay personas que dicen, no puedo hacer nada y no están atados. Dice, no puedo hacer nada porque me prohibieron hacer esto, me prohibieron. ¿Entiendes? Y así en las cárceles a veces le ponen un control a los presos, ¿sí o no? Para que no salga de una jurisdicción. Eso lo hacen en Estados Unidos. Le ponen como algo así de un detector que no puede salir de esa área. Si sale, lo meten en la cárcel. Entonces, le impide. Eso es lo que va a hacer Dios con el diablo. Le va a impedir, ¿verdad? Que en 1000 años no haga más nada. Después del milenio, ¿verdad? Viene Gog y Magog, que sería la quinta batalla. Amén. La quinta batalla. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 27. Amén. Apocalipsis 27. Dice, cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla y el número, los cuales es como la arena del mar. Amén. Esa es la quinta batalla. Después del milenio, Gog y Magog. ¿Ve? Y el hermano Oranja dice que también ahí está el rey del norte, que es Rusia. ¿Ve? Pelean, se van todas estas naciones a pelear ¿con quién? Con Dios, Gog y Magog. Esa sería la quinta, sería la quinta batalla. La quinta batalla, Gog y Magog, después del milenio. ¿Ve? Porque el milenio representa que la luna de miel. Salmo 37:11. Los mansos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Los mansos heredarán la tierra, ¿sí o no? Entonces ahí viene el Señor, Apocalipsis 19:14. El Señor viene con sus santos millares, con su ejército. Por eso el ejército de Dios aquí en la tierra es la novia. Amén. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Amén. Verso 19:15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y el pisar de del vino, del furo de la ira de Dios del Todopoderoso. Amén. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces esa es la quinta
batalla, después del milenio, después de la luna de miel, viene el Señor con su ejército. ¿Quién es el ejército del Señor? La novia. Amén. Amén. ¿No le dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, a Timoteo? Sé tú como un buen soldado. Amén. Así que somos soldados del general de los generales, del coronel de los coroneles, de los comandantes de los comandantes. Somos soldados del rey de reyes, del Señor de señores. Amén. Del Todopoderoso. Amén. Somos el ejército invisible. Amén. Estamos peleando la buena batalla. ¿Cómo se pelea la buena batalla? Con escrito está. Amén. Entonces la primera batalla fue en el cielo, Apocalipsis 12:7. La segunda batalla, Génesis 4:3 al 8. La tercera batalla, Lucas 4:1. La cuarta batalla, Apocalipsis 16:16. Y la quinta batalla, Apocalipsis 27. Gog y Magog, ¿sí o no? Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. No pierda la batalla. El que esté dormido ahorita aquí está perdiendo la batalla. Vemos, Dios está hablando, está dormido. El diablo le dice, ven, ¿qué soldado van a hacer? Un soldado dormido, eso no sirve para nada. ¿Sí o no? Y hay soldados, porque aquí hay soldados masculinos y soldados femeninos. Me veo uno que está como, no como las águilas, sino como las que están con el cuello así. Y Dios hablando de la batalla, está peleando la batalla. ¿Sí o no? El que está al lado, déle un pellizcón, así se le ponga bravo. No, que es mi mamá, que es mi prima, que no, eso no importa. Pellizquelo, no, para que escuche la palabra, porque cuando el diablo le salga por ahí, que va a derrotar al diablo. Si no está perdiendo la batalla. Cada vez que usted ve en un culto a dormirse, es una batalla perdida. Porque usted Dios le está dando para que se prepare y usted sale derrotado. ¿Qué dijeron en el culto? No sé. Yo sé que dijeron que una batalla. No sé si es que Rusia y Ucrania, como que era. ¿Ah? No, como que Venezuela, como Trump, como que se va a meter. Algo así. ¿Qué hicimos del culto? ¿La que? No sé. Me quedé dormida. Me quedé dormido. Perdió la batalla. ¿Ves? Si un soldado va para el entrenamiento, ¿qué nos está haciendo Dios aquí? ¿Qué viene aquí al culto? A entrenarse. Ay, si usted un soldado va para el entrenamiento y se queda dormido, ¿qué pasa? Bueno, en el ejército de allá le dicen, le meten disciplina, ¿no? Le ponen a saltar, brincar, ya no se duerme un soldado. Porque, en otras palabras, son palabras más, pero para ser más decente, vamos a decirlo así, nos disciplinen cuando alguien ha ido al ejército, a las Fuerzas Armadas. ¿Ves? Lo castigan. ¿Ves? Pero el pastor aquí se duerme, el pastor no puede ser eso. El pastor lo que puede decir, hermanito, ¿sabes? La que esté al lado, por favor, la hermanita. Ahí se ponen bravos y muchos se molestan. ¡Ah, qué pasa! Estoy despierto. Pablo dice, despiértate tú que duermes entre los muertos, ¿sí o no? Cuando usted está dormido, usted no está aceptando el entrenamiento, está perdiendo la batalla. El diablo lo tiene dormido en el culto. Cada vez que usted viene a un culto y se duerme, el diablo lo derrota, porque más adelante le sale el diablo y Dios habló para que usted tuviera defensa y usted que sabe defender. Si usted dice, no, yo escuché cuando hablaron de la batalla. A mí me parece que es Rusia bombardeando Ucrania, Israel a Gaza, algo así. ¿Qué vas a saber? Sí, pero ¿qué más hablaron? ¿De qué fue el mensaje? ¿De qué se trató la prédica hoy? No me acuerdo. No es que no se acuerdan, le dan pena decir que estaba dormido. El diablo le echó la morruga. No son águilas, son gallinas. Nadie sabe lo que yo pasé. Yo todo el día me la pasé lavando, todo el día me la pasé, pero cuando venga el culto, ¿verdad? Venga a escuchar la palabra de Dios. No venga para que el diablo la duerma aquí en el culto, porque va a ser un cristiano derrotado. Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si usted no la oye, no va a tener fe. ¿Y qué es fe? Revelación. Amén. Fe es revelación. ¿Por qué Abel obtuvo revelación? Aun cuando Caín lo mató, ¿quién fue a la vida eterna? Abel. Porque Abel tenía revelación. No tenía una Biblia, no tenía pergamino, no tenía la tabla, no tenía los 1200 sermones. No tenía todas las Biblias que tenemos hoy en la actualidad, no tenía los 1200 sermones que tenemos el hermano Branham. Pero ¿a dónde lo tenemos? Si lo tenemos en el escaparate, estamos perdidos.
¿Ves? Si lo tenemos guardado en una parte, estamos perdidos. Tenemos que tenerlo en el corazón. Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿sí o no? Y Pablo dice que nosotros somos cartas leídas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si tenemos la palabra, somos cartas leídas. Si no somos la palabra, no somos cartas leídas. Somos un credo, un domo, un mandamiento de hombre. Marcos 7:6, hipócrita. ¿Quién profetizó de vosotros el profeta? Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseña doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Lo bravo que sale de aquí y no le da sueño. ¿Quién la está durmiendo? El diablo. El diablo la está durmiendo porque usted sale de aquí y no le da sueño. Eso es, mire, usted se va y se me va a acostar porque tengo sueño y no le da sueño porque es el diablo para que no oiga la palabra de Dios. Está perdiendo la batalla. Está perdiendo la batalla en el culto. Porque el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios, ¿sí o no? Y sabrá el diablo si usted viene a dormir o no viene a dormir a los cultos. Eso lo sabe el diablo. Si peleó el cuerpo de Moisés, ¿cuánto no va a pelear el cuerpo y el alma suya? El diablo va a decir, no, este es un dormilón, una dormilona, mira, porque el diablo tiene, usted sabía que la ciencia del diablo, el diablo tiene cámara. Cada vez que usted se venga a dormir un culto, eso el diablo se lo está grabando. El día que usted muere, dice, no, si esta no escuchaba ni la palabra, mira, se la pasaba durmiendo. ¿A dónde la vamos a llevar? Dice el diablo, aquí tengo yo las pruebas. Vos decís en tu palabra que la fe viene por oír, por esta no lo oía, te viniera a dormir. ¿A quién le pertenece? ¿A vos o a mí? ¿Sí? Este es un diablo maracucho. ¿Sí o no? Entonces, las 5 batallas mundiales bíblicamente. La primera en el cielo, la segunda en Génesis, la tercera mitad de la Biblia, la cuarta Armagedón y la quinta Gog y Magog, ¿sí o no? La batalla jamás peleada es en la mente, ¿sí o no? Así predicó un mensaje de Dios a través de su santo profeta. La batalla jamás peleada. Nuestro peor enemigo, ¿quién es? Así dijo el hermano Branham. El peor enemigo de William Mario Branham es William Mario Branham. No le echa la culpa al diablo. Yo sé que usted dice, ay, si el diablo me durmió en el culto, pero esa es culpa de nosotros, porque el diablo no puede ser que nos tire el polvito porque tiene que reprenderlo. ¿Sí o no? Ya no puede ser que le ponga ahí la bobera ahí para que usted diga, Señor, en el nombre del Señor Jesús te reprendo. Se le quita el sueño. Pero están así, ¿eh? La batalla. A veces ni un amén se escucha, pero ¿por qué? Porque están dormidos. Que un dormido no dice ni amén, ni dicen gloria a Dios, ni aleluya. Es un mensaje glorioso, un mensaje poderoso. Claro, usted a una dominación no se duerme, pero ¿por qué no se duerme? Porque se la pasan haciendo gimnasia, se la pasan bailando, ¿sí o no? Y aquí que es la palabra pura, aquí no es emoción, no es salto. Por eso el hermano Branham predicó un mensaje que el Espíritu Santo no se recibía por emoción. Así dice el hermano Branham, dice el Espíritu Santo sin emoción. El Espíritu Santo sin emoción. ¿Cómo le da eso duro a los religiosos? ¿Verdad? Porque los religiosos tenemos que brincar, tenemos que saltar, tenemos que... Saltan más que los que van a hacer gimnasia. A los que van a los gimnasios, brincan, saltan, ponen música. Usted ve ahorita en las redes sociales, las dominaciones, salen bailando el pastor, la pastora, que no aparece la palabra pastora, y los miembros de la iglesia, hasta las viejitas salen bailando. ¿Ah? Y es así. ¿Cuántas aquí en las dominaciones no se dormían? A veces andaban agarrando las otras que andaban danzando. Salían sudadas. No se dormían, pero ¿qué recibían? Nada. Es preferible que se queden en su casa haciendo ejercicio, saltando, brincando. Por eso que la tercera batalla en Lucas 4:4, el Señor no dijo, no empezó a dar gritos, no empezó a saltar, no empezó a brincar, nada de eso. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sí o no? Y eso no es nada más aquí en la iglesia. Yo muchos hermanos del mensaje diciendo, hermano, la congregación se está durmiendo, era para que estuviéramos más fuertes, más fortalecidos, con un amén, gloria a Dios. No, pero ¿ve? La novia dormida, ¿cómo es eso? La novia dormida. Una novia cuando va a ver el novio llega y el novio hablando, y la novia, ay, mi amor, yo sí te amo, te quiero, mira, nos falta poquito para casarnos, ya estamos a punto de irnos. Ay, mi amor, ¿oíste lo que te dije? ¿Qué? No oíste nada.
No sé, estaba dormida. ¿Qué me dijiste? Que esa novia. ¿A ese novio? ¿Ah? Si lo llevamos a lo natural, nosotros cuando tuvimos novia, perdón, nos reprende el diablo. Cuando tuvimos una novia, ¿verdad? O viceversa, las mujeres tuvieron un novio. Cuando decían, hoy te viene el novio a visitar, ¿cómo se ponía esa mujer? Se bañaba, se peinaba, se echaba perfume. ¿A qué hora? A las 6. A las 6 te viene a visitar. Se sentaba en la silla. Estaba contenta, alegre. Pero aquí decimos que somos novias y venimos a los curlis. La batalla, la Tercera Guerra Mundial. ¿Ah? Somos novias. Amén. Nos vamos para el rapto. Amén. No, ni amén, ya dicen ya. Y eso no es aquí nada más. Yo veo que hay hermanos que tienen congregaciones inmensas y grandes. Y hermano, despiértese, hermano. Imagínense. Y somos la novia, una novia dormida. Una novia que no oye al novio. ¿Ah? Y nos vamos en el rapto. Una novia dormida, una novia que no está yendo lo que el novio le está diciendo, la fecha de casamiento, cuando nos vamos a ir. Mira, mi amor, yo sí te quiero. Mira, te voy a hacer un regalo. ¿Qué va a entender? ¿Ah? ¿Qué va a entender una persona dormida? Si el dormido representa ¿qué? ¿Ah? Muerte. Vaya a hablarle un muerto. ¿Le responderá el muerto? ¿Ah? Ay, mira, yo quiero. Así hay muchos, ¿verdad? Cuando se mueren, que están en el caso, dicen, por favor, decime algo. ¿Ah? Por favor, decime que no te fuiste molesto conmigo. Por favor, hablame. Que si le dice, sale corriendo. ¿Sí o no? Pero no le vas a decir por qué. Porque está muerto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y así la persona cuando está dormida, una novia dormida no va a olvídese que va para el rapto. Usted viene a dormir los cultos. No es candidato para el rapto. Si usted diga que vaya para el rapto. No es que yo uso falda, es que yo no me pico el pelo, es que no, nada de eso. Eso no va a hacer salvo a nadie. Seguro por eso los religiosos estuvieran de primerito. ¿Sí o no? Es que usted venga con interés de escuchar a los cultos, de ponerle cuidado, gloria a Dios, Dios me está hablando, vea, ya entiendo esto, ve, la batalla, no entendía ya Dios me habló aquí, ve, ahora sí lo entiendo, ve, ya es la primera batalla en el cielo, la segunda fue Caín y Abel, la tercera fue nuestro Señor Jesucristo en la tentación, la cuarta es Armagedón, la quinta es Goi Magoi, ¿ve? Y son 5 porque hay 3 y la primera ya en el cielo son 4 guerras, y la quinta Goi Magoi, por todos lados nos da 5 guerras, ¿sí o no? 3 y la primera en el cielo, 4 y Goi Magoi, 5, ¿sí o no? Entonces, usted viene a dormir, no está recibiendo nada. Es como el muchacho, si el joven va a la escuela o al liceo, a la universidad y se duerme, ¿escuchó lo que el profesor explicó? ¿Ah? Cuando haya examen, ¿cómo va a salir? Sale raspado. Usted para el rapto y yo, si no escuchamos la palabra, ¿estamos qué? Raspados. Y ahí está el maestro bueno, pero está el maestro diablo. Dice el diablo no, este sacó 0-0. Porque este en el culto se durmió. Entonces cuando se hace una pregunta, te va a decir, no, ¿qué? ¿Cuál es el tercer ay? No sé. ¿Cuántos Dios hay? Yo no sé si son 3 o es 1. Yo escucho por allá que son 3 dioses. Y escucho al pastor que dice que es 1. Yo no sé, serán 4 o 3. 3 más 1, 4. Andan todos perdidos. Cristianos que no saben nada, como dice Pablo. En Efesios 4:14 dice, son llevados por doctrina, por vientos de doctrina. Cualquier doctrina los enreda porque vienen a lo oculto a dormir. No tienen un crecimiento. Están niños todavía espiritualmente. Se vienen a dormir unos cultos y no hay. En verdad que es triste y lamentablemente para ese hermano, esa hermana no hay rapto, porque todos los cultos se los vienen a dormir. Se la pasan durmiendo. Y en la casa no duermen. Llega uno en la casa y andan con nosotros. Vienen a dormir aquí donde le da el diablo los duerme. Cuando vienen a escuchar la palabra de Dios, que es 1 hora, se vienen a dormir. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga, Dios nos guarde a todos en esta tarde. Amén.